En Radio Intereconomía, El Barómetro, con Albert Castellón. Mira, yo tengo los billetes de Turkish Airlines para el 1 de agosto y para Estambul, y yo no voy a cambiarlos, ¿eh? No podemos dejar que nos gane el miedo. Me alegra mucho oír eso. Mira, yo ahora mismo estoy con un grupo de españolas. Una amiga que ha venido hace 4 días, está conmigo ahora. Esta mañana hemos estado tomando un café frente al Bósforo y ahora mismo estamos con un grupo de 7 españoles reunidos tomando café y comiendo. Es decir, la vida continúa y no podemos dar lugar a que los terroristas, nos cambien nuestra agenda de la vida. Bueno, y además, claro, como bien decís, en España hemos sufrido de otra manera, pero también con un similar horror. ¿Pero tú te acuerdas los años de ETA? Los años de ETA, y sin embargo nuestro turismo se mantuvo y nos atacaban donde más nos dolía. Y era un atentado casi a diario en Madrid, País Vasco, Barcelona. Y además no conocer Estambul es no conocer la magia, porque yo creo que no hay una ciudad más mágica que Estambul, la ciudad. Lola, un beso desde España, estamos con vosotros, lo sabes, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos en Estambul. También. Coronel Pedro Baños, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, Albert, buenos días. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, pues en principio todo apunta a que podría ser el Estado Islámico, el Daesh. Pero hay que ser prudente porque hay muchos más grupos interesados en llevar a cabo una acción de este tipo. Es cierto que el modo de actuar, la planificación, la organización, la similitud con los atentados, el atentado de Bruselas de marzo pasado, pues podría indicar efectivamente que hubiera sido realizado por el Estado Islámico. Pero como digo, hay muchos más grupos. Hay que pensar que Turquía está en una guerra abierta contra los kurdos, lo que nosotros llamamos el Kurdistán, sus territorios orientales, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y sobre todo con una rama que ha surgido recientemente y que es la que está actuando contra civiles, que son los llamados los halcones de la libertad del Kurdistán. Pero también hay que pensar que, por ejemplo, en el reciente acercamiento que ha tenido con Israel, que ha llamado muchísimo la atención, el requisito principal que ha establecido Israel es que jamás que tenía una oficina, su sede militar en Estambul, fuera obligado a cerrarla por el gobierno de Erdogan, el gobierno turco. Quiere decir que hay muchos más actores en esta situación tan sumamente compleja que está viviendo Turquía, que podrían estar interesados en llevar a cabo una acción de este tipo. Incluso algo que a lo mejor no podríamos plantearnos inicialmente, que son los turcómanos que viven en el Siria, en las proximidades de la frontera con Turquía, que hasta ahora habían sido apoyados decididamente por Ankara, que además habían sido utilizados en operaciones convencionales muy importantes contra las fuerzas gubernamentales sirias y que de repente han perdido todo ese apoyo por parte del gobierno turco y que también podría ser una reacción precisamente para que se les volviera ese apoyo. Porque hay que tener en cuenta que ahora mismo Turquía ha cambiado completamente su política con respecto a Siria. Inicialmente había sido una política claramente de derribar por los medios que fueran posibles al gobierno de Al-Assad, pero en estos días se ha escuchado la noticia de una aproximación, incluso con la disculpa clara del derribo del avión ruso a Moscú, que eso también modifica completamente el escenario, porque la lectura que se puede extraer de ese acercamiento a Putin es que va a apoyar la voluntad precisamente de Moscú de mantener en el poder al Assad, todo lo contrario de lo que había hecho hasta ahora mismo Turquía. Porque hay que tener en cuenta que Turquía estaba muy aislada internacionalmente. Sí, señor. Lo del derribo del avión ruso había sido por todo el mundo criticado como un grandísimo error por parte del gobierno turco, y ahora mismo se encontraba en una situación perdiendo efectivamente, como estaban comentando, perdiendo turismo, perdiendo ingresos. Prácticamente Putin había ordenado que no fuera ningún ruso y efectivamente prácticamente ya no iba ningún ruso, que se había convertido en un país principal exportador de turistas para Turquía. Ya prácticamente no iba ningún turista ruso. Quiere decir que estamos hablando que Turquía estaba en una situación muy delicada y da la sensación de que ha cambiado completamente su política en Siria, y por eso, sobre todo hacia el mundo suní, que es el que se siente perjudicado. Estaríamos hablando desde turcómanos, desde Hamas, desde el Estado Islámico, desde los propios kurdos, y claro, y eso puede ser que cualquiera de estos grupos pues haya intentado perpetrar un atentado de esta naturaleza, sobre todo por el eco mediático que tiene y por lo tanto que le favorece para sus fines. Coronel, a menudo hemos hablado de la carretera esa por la que el Daesh evacuaba el petróleo de Irak a través de Siria y cierto
caminito en Turquía consentido por Erdogan. ¿Eso sigue siendo así? Daba la sensación de que Erdogan, cediendo esa facilidad, ganaba cierta amnistía por parte de Daesh. ¿Eso puede haber cambiado? ¿Ya no funciona esa vía de sacar el principal aporte de ingresos para el Estado Islámico? Bien, hay que pensar siempre con la prudencia de que estamos hablando de un país aliado dentro de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Turquía ha sido muy criticado por parte de todo el mundo, por mantener una posición tremendamente ambigua desde el principio de la guerra civil en Siria con respecto a todos los grupos opositores al régimen de Al-Assad, incluyendo el Estado Islámico. Coronel, lo hemos de dejar aquí, que me llegan noticias. Le agradezco esta clase magistral, como siempre. Un abrazo, maestro. Hasta cuando quiera, Albert. Gracias. Esa es la actualidad. Seguimos en el Barómetro hasta las 2. En Radio Intereconomía, El Barómetro, con Albert Castillón.